Ah, vivía en la ciudad de Nogales y vivía la casa donde rentábamos, estaba a la mitad del cerro. Había una caja de chocolates. Yo creo que todos tenemos que ver con algo de comer, ¿no? Confesamos. Y había una caja de chocolates que a mí me encantaba. Y gracias por compartirlo, lo estamos transmitiendo para todas las personas. Bueno, ay, disculpe con el gato, ¿no? Y con la hermana con la señora de- Bueno, y estas cajas eran mi debilidad, de verdad. Esas cajas, y esa caja de chocolate, usted a lo mejor las debe de haber visto. Son unas que traen cereza dentro. Sí, entonces para mí, a mis 12 años de edad, era mi debilidad, mi tentación. Entonces me encantaba. Y esas cajas de chocolates costaban 25 pesos. Entonces no me acuerdo, no sé la razón por la cual mis papás me regalaron una alcancía y esa alcancía era transparente. Era como un círculo, era transparente y traía como se sentía la forma al tocar la alcancía de Mickey o de Minnie, ¿no? Porque era de Disney. Entonces me dice, mamá, vamos a empezar a ahorrar, pero no quiero que saques el dinero de ahí. Pues yo voy a estar metiendo dólares ahí para que tú puedas hacer, no me acuerdo qué es lo que quería yo ahorrar. El caso es que empieza a meter dólares, pero yo un día le empiezo a revisar que no tenía dinero y empiezo a ver que los billetes eran de 20, todos los que estaban metiendo mi mamá. Y yo digo, wow, pues ahí por lo menos 5 o 6 billetes de 20. Yo creo que si saco uno no se da cuenta, ¿no? Entonces empiezo, pero la alcancía no tenía otra salida. Lo único es por la entrada, por donde me envíes el billete, era lo único. No tenía un agujerito, no tenía nada. Y no podía hacer alguna maniobra porque era de cristal completamente transparente. Cuando yo estoy así, la mente empieza a trabajar, pues en este tipo de casos, ok, tengo una necesidad básica, quiero chocolates. ¿Cómo le voy a hacer para sacar este dinero de aquí? Y entonces agarro la alcancía, agarro una aguja, entonces empiezo a mover la alcancía de manera que el billete empieza a acomodarse poco a poco en la entrada y con la aguja lo meto, solamente jalo, le empieza a jalar la esquinita con la pura punta, jalar, hasta que saco el billete completo y me arranco a la tienda. Pues llego a la tienda y yo digo, bueno, vengo por una caja de chocolates, 25 pesos. Y cuando le doy, le voy a pagar con $20. O sea, le pongo el billete y entonces ella me dice, ¿quieres? No tengo cambio en dólar, nada más en pesos. Ok, está bien para mí. Me da el cambio y yo me di cuenta que es demasiado cambio ahora, que ahora es en pesos. ¿Cómo meto ese dinero ahí si eran puros de 20? Entonces yo estoy pensando, ¿cómo puedo esconder esto que hice? Deme otra caja de chocolate, porque ¿cómo lo voy a hacer para esconder esto? En la otra caja son otros 25 pesos, pero le siguen quedando más de 100 pesos. ¿Qué voy a hacer? Pues, ¿sabes qué? Regalé el dinero. Al primero que me encontré le regalé el dinero porque dije, prefiero regalarlo que llegar a mi casa. Hice una buena obra. Traigo mi chocolate. Pues bueno, al final de cuentas mi mamá se dio cuenta y pues me dio con el signo, ¿no? Otra ocasión que me pasó algo más o menos también que nos tocó que nos cacharan y ahí sí voy a echarle cabeza a mi mamá. Yo tenía un pasaporte con el cual cruzaba al otro lado. Todas las visas, no, antes de la visa láser, una mica, con la que cruzabas, porque desde el primer año de edad yo tenía esa mica y yo crucé por 18 años al otro lado sin problema con eso. Pero te llegó la fecha cuando cumplí los 18 que se venció esa y empezaron a tramitar la visa láser. Entonces yo tenía que hacer ese proceso de renovación. Pero yo un día queriendo cruzar, me agarra el migra y me dice, oye, pues esta ya está vencida, necesitas cambiar de migra. Y yo, ¿qué le digo? ¿Cómo le puedo hacer? Pues mira, te voy a rayar aquí y esta es la fecha límite que tú tienes para cambiar esta migra. Y eso es lo que llamaban, me rayó el pasaporte. ¿No? Entonces, me rayó y se lograba sentir todo. Llego a mi casa y yo le digo, además, ¿sabes que no pude cruzar al otro lado porque está rayado mi pasaporte, bla, bla, bla? Entonces, ya no crucé. Y un día me dice, oye, necesito que vayamos al otro lado, bla, bla, bla. Ok, dije, oye, pero mi vista está vencida. Y es cierto, ¿sabes qué? Tráela. Entonces agarra, pone un trapo, pone a calentar la plancha y entonces mete la mica ahí y empieza a planchar por encima del trapo para borrar
esas rayas. Y crucé 2 veces más todavía a cantar y todo por la iglesia. Yo crucé, ¿no? Para que vamos a servir al Señor. El caso es que cuando en una de esas me cacha una tecana y me dice, ¿sabes qué? Esta mica está rayada. No, le dije, ¿cómo cree? No, sí, dice, aquí está, y la veía contra la luz. Espérame tantito, y se metió a una oficina, y salen, me meten mi pasaporte en una trituradora, me toman todas las huellas y fotos y me dicen, tú estás castigado por 10 años, tú no puedes sacar una visa más. Yo me sentí, me cacharon, yo le decía, pero pues, esa me la voy y lo tramito, ¿no? Ya tuviste una oportunidad, tu fecha se pasó. Pues es que mi mamá, o sea, mi abuela quería que fuéramos al otro lado, ella fue la que lo planchó, ¿no? Y al final de cuentas, hasta el día de hoy, ya intentemos ver sacar esa visa, no he podido. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando de pronto alguien nos encuentra haciendo algo incorrecto? ¿Y cuál es su reacción ante eso? Y yo quiero hablar un poquito en los minutos que tengo acerca de una mujer que fue sorprendida en un acto pecaminoso. Y me gustaría que pueda acompañarme ahora sí en su Biblia, en Juan capítulo 8, y vamos a hablar de esa mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Lo tiene ya? Sí. Okay. Dice, Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó e escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego se volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando desde los de más edad hasta que quedara solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Espíritu Santo, en esta noche te damos gracias por tu presencia en este lugar. Y oro para que tu palabra el día de hoy pueda ser un rema, una palabra revelada a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que pueda traer, Señor, una revolución y una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, necesitamos un lugar seguro. Y aún más, nosotros, diga conmigo, nosotros debemos convertirnos en un lugar seguro para otros. Yo quiero compartir esto en este momento. Miren, es triste ver en el siglo XXI, en el año 21, que muchas de nuestras congregaciones, lejos de parecer una casa de compasión y de amor, se han convertido en casas de juicio divino. Y sobre todo, cuando alguien es sorprendido en algún acto pecaminoso, cuando alguien de influencia, vamos a decirlo así, comete una situación embarazosa, puede que incluso se haya privado de la vida o que atente contra ella. Hace algunos años, por ahí en el 2014, más o menos 2013, una de las personas que influenciaba mi vida en su forma de predicar y tenía una forma de ministrar tan poderosa del Espíritu Santo, llamado Eliud Santinelli, él pastoreaba la iglesia de Michoacán, en una iglesia que se llamaba Libertad, y este pastor, siendo un hombre de Dios, un profeta, de pronto una noche simplemente nos enteramos que se había suicidado. Y así muchos otros en los últimos años hemos empezado a ver que muchos por crisis de ansiedad, por depresión, por situaciones que a veces uno dice, si las podía resolver, ¿para qué se quitaba la vida?
nosotros no estábamos en los zapatos de ellos. Entonces, muchas de las personas que hoy están al frente de ministerios o en lugares o en posiciones de influencia pueden estar pasando alguna situación en lo secreto de la cual no están hablando con nadie, porque no hay gente que sea un lugar seguro para ellos. Porque la iglesia, cada uno de nosotros que somos la iglesia, debemos de convertirnos en un lugar seguro para las personas. Gente que está viviendo momentos que se han convertido en un infierno. En vez de tener el cielo en la tierra, se ha convertido el infierno en la tierra. Pero cuando nosotros llevamos a estas personas a Jesús, yo me hago una pregunta: ¿los estamos llevando para ser amados o para ser condenados? Cuando los vemos que los llevan, en vez de llevarlos a un lugar de refugio, los están queriendo acusar. Entonces, en este pasaje leemos que Jesús viene del Monte de los Olivos y llega al templo y dice que era muy de mañana. Y escucha esta palabra, muy de mañana, es prácticamente en la madrugada. Jesús acostumbraba a las 5 o 6 de la mañana, este tema, él estaba llegando al templo. Imagina que mientras Jesús está enseñando la palabra, mientras la gente se está acomodando, están saludando, ¿no? Están preparándose para un tiempo de escuchar el consejo de la palabra, de pronto se abren las puertas de la iglesia de un golpe y entra un grupo de personas arrastrando a una mujer que quizás lo único que alcanzó a agarrar fue una sábana para taparse, y la arrojan delante de los pies de Jesús, y ellos vienen a acusarla y diciendo: Señor, maestro, la ley de Moisés dice que la mujer que sea sorprendida en este acto debe ser apedreada. Pero mire qué interesante, porque si nosotros realmente vamos a la ley de Moisés, ¿a qué es lo que decía la ley de Moisés? Levítico 20:10, ese es el pasaje, dice que si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron el adulterio serán ejecutados. La ley de Moisés nunca dijo: la mujer que sea sorprendida en adulterio, apedréenla. La Biblia decía, la ley decía que a los dos. Mi pregunta entonces es: ¿por qué vinieron estos cuates diciendo que solamente a ella? Probablemente pudiera ser únicamente porque era una trampa que le querían poner a Jesús. Otra de las razones pudiera ser que era alguno de ellos el que había estado con ella. O probablemente porque, escuche, cuando nosotros queríamos llevar en la Biblia, cuando queríamos llevar a una persona a juicio, tenía que haber 2 o 3 testigos por lo menos que hubieran visto el acto. Y cuando me refiero a ver, no es como que, uy, están haciendo algo malo, no, sino que se dieron a la tarea de estar bastante tiempo para ver qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, no la encontraron antes del acto de adulterio ni después, sino en el justo acto de adulterio. Entonces, Jesús en medio de esa mañana está a punto de compartir, la arrastran de los cabellos, la humillan. Esta mujer llega llena de vergüenza, cubierta con una manta, llena de miedo, llena de pena, pero ella en este momento conocía la ley y ahora se encontraba frente al Mesías, frente al único que podía juzgarla. Estos maestros la estaban llevando para condenación, pero Jesús estaba preparando para impartir gracias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias a Dios por su gracia. Quiero preguntarte en ese día, ¿qué pasa cuando yo me siento con derecho de llevar a otros a juicio por el hecho de que tienen luchas en áreas en las cuales yo no tengo problemas? Es muy fácil para muchos de nosotros decir, es que este cuate o aquel están en esto, están en aquello, están en lo otro. Y yo pregunto, ¿y qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de las áreas en las cuales cada uno de nosotros está luchando? ¿Los llevo a Jesús para ser amados o para ser juzgados? De hecho, hay otra mujer, usted se recordará en Juan capítulo 4, cuando Jesús llega al pozo y se encuentra con una mujer samaritana. Y cuando Jesús se sienta en el pozo, él está ahí en medio del calor. Dice que los discípulos se habían quedado en otra área, en otro lugar, no sé qué estaban haciendo, pero ellos se quedan en otro espacio y Jesús
empieza a tener una conversación con una mujer que no era bien vista para los judíos. Para los judíos, los samaritanos eran considerados, fíjese, ser perro era algo bueno para cualquier persona, pero ser samaritano era peor que ser un perro. Entonces, así es como se veían a los samaritanos. Y Jesús empieza a tener una conversación con esta mujer. Al encontrársela en el pozo, Jesús le dice, dame de beber. Y ella no puede comprender. Ella dice, ¿cómo es que un hombre, siendo 100% judío, me pide de beber a mí? ¿Por qué? Porque Jesús está buscando hacer una conexión con esta persona. Pero Jesús es tan increíble que hay un momento de confrontación en medio de esta conversación. Y escuche, voy a hablar un poquito también en esa parte, de que la gracia a veces a muchos líderes o pastores les da miedo hablarla porque creen que es un permiso o un ticket para pecar, cuando nunca fue la idea de Jesús. Nunca fue la idea, sino que pudiéramos experimentar completa y absoluta gracia. Y Él busca conectar con esta mujer, pero la confronta con su situación. ¿Por qué? Porque después de que le empieza a hablar acerca, y usted recordará cuando le dice la mujer, es que ustedes tienen el lugar donde es de adoración, el monte. Y Jesús le dice, oye, mujer, viene la hora y ahora es en que los adoradores verdaderos van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, y se va a adorar en todo lugar. Porque el Espíritu Santo se va a derramar en todo lugar. Y en todo lugar donde haya un adorador, va a ser un lugar de bendición. Y escuche, la conversación la tuvo con una mujer de mala reputación. ¿Cómo sé esto? Que después de esta conversación, Jesús le dice, ve por tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque has tenido 5. Y con el que estás ahorita no es tu marido. Es la mujer rubia que te estaba sonsacando. Y entonces está ahí la mujer y le dice, Jesús, conoces mi cochinero de vida. ¿Cómo es que te animas de todos modos a platicar conmigo? Y entonces en esa conversación Jesús, ella le dice, oye, se me hace que tú eres profeta, porque hay un propósito, se habla de que viene un Mesías. Y escuche, Jesús le revela a esta mujer y le dice, yo soy el Mesías. No se lo había dicho ni a sus discípulos. No se lo había dicho a sus íntimos, se lo dijo a una mujer que tuvo el corazón suficiente para decir, es cierto, estoy viviendo mal. Y cuando sucede esto, Jesús, que tienen esta conversación, la mujer deja a Jesús, porque llegan los discípulos, ahora sí, ella se va a su ciudad y empieza a predicar y les dice, hey, conocí a un hombre que me confrontó con mi desastre de vida. Y sin embargo me amó, sin embargo me aceptó y creo que es el Mesías. Y trajo toda una ciudad a Jesús. Toda la ciudad dice que vino, se llenó el lugar porque vinieron a conocer de Jesús por causa del testimonio de una mujer de mala reputación. Jesús nunca fue conocido como el amigo de los ancianos y de los escribas y de los nada. Jesús dice en la Biblia que era conocido porque era amigo de pecadores y prostitutas. ¿Qué de nosotros? ¿Por qué de pronto buscamos solamente estar en una élite de personas santas, aparentemente, consagradas, que viven delante de Dios, cuando dentro de ellos pueden estar enfrentando luchas que nunca antes han hablado con alguien? Y esta mujer fue transformada a través de esto. Jesús a solas la confrontó, no la avergonzó delante de los discípulos, ¿saben? Porque cuando nosotros confrontamos, y es buena la confrontación, por supuesto, pero tiene que ser una confrontación con amor. Cuando confrontamos sin amar, dañamos a las personas. Yo siempre digo que el arte de la consejería es hacer las preguntas correctas, sin dañar a las personas, porque es una flecha sin punta. Entra directamente y no afecta a todos los demás. Tenemos que aprender a escuchar el corazón de Puerto Peñasco. ¿Qué le está doliendo a Puerto Peñasco? ¿Qué áreas es en las que está sangrando nuestra ciudad? ¿Qué voy a hacer yo para que esta situación cambie? Porque, ¿sabe? Jesús fue a ese pozo intencionalmente para hablar con ella.
Y Jesús vio el oro que había en ella y lo llamó afuera. Jesús no la humilló y le dijo, sí, es cierto, eres pecador, eres cochina, no debería de estar conversando contigo. No dijo nada de eso, sino que simplemente la confrontó con su situación, con su pecado, y le dijo, sal de ahí, porque hay una evangelista dentro de ti. De ella alcanza a una ciudad. Mi condición de pecado no detiene la obra de Jesús. Tiene que haber un cambio en nosotros. Y Jesús también murió para redimir nuestros cuerpos. Escuchen, ¿por qué creo que Jesús se metió en esta situación de confrontar el adulterio de una mujer y de confrontar una vida de más de 6 hombres en la vida de una mujer? Porque Jesús sabía, porque Él iba a ofrecer un día su cuerpo como sacrificio. Y Corintios dice que todo pecado de adulterio y de fornicación es contra el propio cuerpo. El que hace un acto de esto, todos los demás pecados, dice, son fuera del cuerpo, pero hace una distinción Pablo y dice, pero los que son de adulterio, de lascivia, de todo esto, son contra el propio cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos involucramos en áreas sexuales que no debiéramos estarnos permitiendo, ponle el nombre que sea ese tipo de pecado, estás atentando contra lo que es su templo. Usamos el texto y no me voy a meter mucho en esos detalles, pero usamos mucho ese texto de que somos templo del Espíritu Santo para condenar a gente que se pone un arete, que se pone un tatuaje, cuando explícitamente ese pasaje está hablando de pecados sexuales, no de otras cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Escuche, nosotros debemos de convertirnos en un lugar seguro. No te asustes del desastre de otras personas. Esta mujer se convirtió en la primera evangelista porque trajo a una ciudad a conocer a Jesús cuando les contó acerca de cómo Cristo la libertó, de cómo la confrontó y de cómo la guió acerca de a través de amor. Cuando estas cadenas se rompen, nosotros podemos alcanzar mucho más de lo que pudiéramos hacer antes. Ellos estaban dispuestos a aplicar la ley siempre y cuando no fueran las áreas que ellos batallaban. Todo el peso de la ley. Ellos decían, la ley de Moisés dice que matemos a las mujeres que son sorprendidas, cuando la ley no decía eso. Ellos habían agarrado lo que les convenía. ¿Cuántos pasajes usted y yo agarramos a nuestra conveniencia para exhortar a otro? Cuando algo no te gusta. La Biblia dice, pero cuando uno está practicando algún tipo de pecado, sea de mentira, sea de robo, aquí haremos de todo. Ya escuchamos algunos testimonios al inicio. Teníamos áreas en las cuales necesitábamos trabajar. Pero cuando nosotros permitimos que la obra de Jesús entre en nuestras vidas, nos cambia una vez y para siempre. Ellos la humillaron, ellos la arrastraron al único que podía juzgarla. Ellos eran los maestros de la ley, los encargados de mostrar el corazón de Dios, y lo único que habían mostrado al pueblo era un Dios enojado. Era un Dios que estaba de mal humor, esperando ver el pecado para destruirlos, para matarlos, para humillarlos. Y ellos, en vez de representar bien a Dios, Jesús ahora es la representación del Padre. Y es la teología perfecta. Y Jesús entonces dice, no la vamos a matar. No vamos a apedrear a esta mujer. Qué fuerte, escuchen, porque ellos están esperando que Él haga eso. Entonces, Jesús tiene una reacción interesante a mí y quiero hablar un poquito de eso. ¿Qué haces cuando alguien más viene y te confiesa su falta para ser ayudado? O cuando tú descubres la falta o el pecado de alguien, ¿qué es lo que haces con esa información? ¿Lo juzgas, lo condenas o lo confrontas y lo cubres y le recuerdas su identidad? Porque las personas no son su pecado. Las personas no son su error. Hay gente que vive creyendo que son su error. Cometieron un error y toda la vida creen que van a hacer ese error. Escuche, ¿qué sentido tiene entonces el ser cristiano? Charles Spurgeon dijo, el mundo no lee la Biblia, lee cristianos.
si nosotros no estamos reflejando lo que Cristo dice. Nosotros hablamos de perdón, pero no perdonamos. Nosotros hablamos de gracia, pero desgraciamos. Nosotros predicamos de que hay bondad en la casa de mi Padre, pero a la hora de la hora no hay esa bondad. Creo que necesitamos hacer un ajuste en esa parte. ¿Sabe? Mientras yo le estoy compartiendo esto, no es algo sexy, yo sé, no es algo cómodo de predicar, porque todos vamos ajustando áreas en nuestra vida para cómo trabajar con personas. Me encanta la postura de Jesús, porque cuando le avientan a esta mujer a Jesús, la arrastran, la tiran y le empiezan a decir un montón de cosas. Y Jesús, en vez de confrontar la situación, dice que se hinca y empieza a escribir en el piso. Y cuando él está escribiendo en el piso, todo el mundo dice ahí, empieza a decirle, oye, pero la ley dice que debemos apedrearla. Y hay versiones que dicen que Jesús hacía como si no los escuchara. Jesús decidió bloquear sus oídos a las voces que le decían, condénala, humíllala. Y él decidió hacer eso, empezar a escribir. Y me llama la atención porque yo le preguntaba a Dios, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que te agachas y empiezas a escribir? La Biblia dice que la palabra profética debe tener 3 características. ¿De acuerdo? Edificar, exhortar y consolar. Si no trae esas características, debemos tener cuidado porque no estamos viviendo bajo lo profético del Antiguo Testamento. Sobre el Nuevo Testamento, lo profético es edificar, exhortar y consolar. Entonces, exhortar es una palabra que nos encanta a los cristianos, porque ven para acá, te voy a exhortar. Yo digo, no me vas a exhortar, me vas a pegar una buena. Pero en la Biblia, exhortar es la palabra agacharte para ayudar a otro. Ponerte a la posición de otro. Y Jesús, a la hora de que está ella tirada y él empieza a escribir, él desacelera el juicio. Todo el mundo viene con la sangre hirviendo y quiere destruirla y matarla. Traen sus piedras listas desde antes de llegar al templo. No agarraron las piedras ahí, ellos traían las piedras. Y cuando ellos traen sus piedras, ella está esperando lo peor, está esperando el juicio para ese momento. Y Jesús desaceleró el juicio mientras escribía. ¿Qué estaba escribiendo? Nadie sabe. No sabemos si es el nombre de alguno de ellos. No sabemos si simplemente empezó a dibujar algo, pero él empezó a escribir en el polvo. Y cuando ellos le seguían insistiendo, dice, él se puso de pie, los miró y les dijo, si alguno de ustedes nunca ha cometido un pecado, comienza a tirar las piedras. Volvió a la misma postura y siguió escribiendo. Dice la Biblia que uno a uno se empezó a ir. Desde el más anciano, ¿por qué? Quizás el más anciano tenía más cosas en la conciencia. El más joven pudiera decir, yo no tengo tanto pecado como los demás, yo sí le puedo tirar con la piedra. Pero uno a uno se fue y no quedó ninguno en ese lugar. Y entonces mientras está ahí, Jesús tiene una pequeña conversación con esta mujer. Escuchen lo que voy a decir. Yo siempre les digo a algunos de los jóvenes, si lo quieres escribir, si lo quieres poner en tu Facebook, si lo quieres poner en tu historia de Instagram, en tu Twitter, en lo que sea, a todos los que estás tomando notas, escribe esto. Nunca uses el fracaso de otro para mostrar tu superioridad moral. Nunca uses el fracaso de otra persona para mostrar tu superioridad moral. Porque cuando nosotros lo hacemos, nos sentimos con derecho de tirar piedras a los demás. Esto causa que nos sintamos con un derecho de hablar del pecado de otra persona. Me siento con el derecho de hablar de la falta de otro con ligereza, como si yo nunca hubiera cometido algo. El cristianismo no te hace mejor que otra persona. El cristianismo lo que causa
es que te habilita para servir y amar más de lo que podrías haber hecho. Si nosotros decimos ser como Jesús, ¿dónde está la gracia que predicamos? ¿Dónde está el favor a otras personas? Jesús vino a redimir, escuchen, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. No hay nada que está escondido delante de Dios. Lo que cometiste en tu vida anterior, las situaciones que estás viviendo hoy o que vas a enfrentar, Dios las conoce. Y Él vino a redimir todas las cosas. No hay nada que está oculto, pero nosotros debemos aprender a permanecer en la gracia. Gracia es que aquello que yo no podía solucionar, si yo tenía una vida de adulterio, de fornicación, de lo que sea, y yo no podía salir de esa situación, la gracia me habilita para no volver a cometer ese pecado. No es el permiso para pecar. No es como cuando tú llegas a un restaurante y bueno, yo soy bien batalloso, la verdad, pero yo llego a un restaurante y en cuanto pongo las manos ahí siento que la mesa ya empezó, yo ya estoy, ya no voy a comer a gusto, estoy inquieto. Entonces ya empiezo, oye, digo al mesero, ¿será que puedes poner algo? ¿Sí? Esto que pone ahí para que la mesa deje de estar inestable en nuestras vidas se llama gracia. Aquello que en nuestras vidas causaba que estuviéramos inestables en el área que sea, en tu finanzas, en tu salud, en tus pensamientos, lo que sea, eso que llega a ponerse ahí para que tu vida deje de estar inestable se llama gracia. Entonces, Gandhi dijo, me gusta su Cristo, pero no me gustan sus cristianos. Me encanta el Jesús que vemos en la Biblia, que amaba a todos y que se sentaba en las mesas de la gente. No visitó la casa de los más grandes religiosos, fue a la casa de Zaqueo, fue a la casa de Marta, María y Lázaro, quién sabe qué reputación tenían, fue a la casa de la suegra de Pedro, fue a otras casas, pero no a la casa de los maestros de la ley. Y el único de los maestros de la ley a los cuales llegó a visitar, ni le honró. Llegó y una mujer salió corriendo a quebrar un frasco y lo derramó delante de Jesús. Una mujer ya pecadora. Y el hombre, el Simón, está diciendo, ¿cómo puedes permitir que esta mujer te haga esto? Y le dice, oye, llegué a tu casa y ni me lavaste los pies. Una costumbre. Conoces la ley, conoces cómo se maneja esto y ni siquiera tuviste esa honra para mí. Y esta mujer no ha dejado de derramar sus lágrimas de lavar mis pies. ¿Por qué? Porque aquel que se le ha perdonado mucho, mucho ama. Yo he tenido un desastre a veces de mi vida. A veces donde yo, de broma, ¿no? Algunos que dicen, no, oro para que mi hijo sea como Jorge, yo oro para que su hijo no sea como yo. Porque todos los días estamos enfrentando situaciones, luchas, una guerra interna, pero nosotros el día de hoy no tenemos la tarea de acusar a otros, sino de amar a otros. Vean conmigo, mi tarea no es acusar, mi tarea es amar. ¿Saben qué significa esto? En Apocalipsis 12:10 dice, llama a Satanás el acusador de los hermanos. ¿Lo oyó? Cuando usted se toma la tarea en Facebook de compartir por ahí alguna publicación para quemar a alguien en mitotes peñas, mitotes en Cristo, ¿no? Para que estén orando, usted comparte algo, usted le está quitando la chapa al chavo. Usted le está quitando el trabajo y él dice, ¿para qué yo voy? Mira, yo nada más le meto la tentación a uno, el otro cuate cae y el cristiano mismo se encarga de divulgar todo. Y le quitamos la tarea de ser el acusador. Quiero ir concluyendo con esto. ¿Por qué Jesús se inclinó en lugar de continuar? ¿Por qué se inclinó en lugar de continuar? Jesús desaceleró el impulso de juicio. Es impresionante cómo en un momento, en un instante, multitudes se pueden juntar para ir en contra de algo. Júntelos para orar y no vienen. Júntelos para ir a hacer una marcha en contra del movimiento que quieras y van a ir. Porque Cristo no nos mandó a hacer esas cosas, nos mandó a amar a esas personas.
Yo quiero preguntarle y que te rete en tu espíritu y en tu corazón, ¿qué va a suceder el día que entre un transgénero por esas puertas y quiera recibir a Cristo? ¿Qué va a suceder el día que un indigente que huela peor que tu hijo cuando no se ha bañado en 3 días entre a este lugar y le diga, no, 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 siéntate por ahí atrás y ahorita lo sacan, por favor? En la iglesia en la que yo crecí, yo me acuerdo que así se manejaba eso. Llegaba una mujer, recién había recibido a Jesús en su corazón, pero todo su closet tiene puras faldas hasta aquí. Llega a la iglesia y la persona enfrente es como, no, 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 esa persona no debe de estar aquí, siéntela para allá atrás y ahorita que puedan la sacar. Llegaba un indigente y hacían exactamente lo mismo. No les daban oportunidad de pasar a este lugar. Mi pregunta es, iglesia, fuente de fe y esperanza, ¿qué va a suceder cuando entren personas por esa puerta de esa forma? Que entre un transgénero, que entre un transvesti, que entre un hombre que le gustan los hombres, que entre una mujer que le gustan las mujeres. ¿Qué vas a hacer? ¿Sálganse o les vas a decir bienvenidos a casa? Dejo que le repose un poquito eso. ¿Cuál va a ser su reacción? Nosotros hemos tenido en la mesa del rey, en las brigadas, gente que dice, yo quiero ir a servir, pero es que ustedes son cristianos y yo soy homosexual. Y Ángel les dice, ven, bienvenido al equipo. Y están ahí entre que están y están maquillando y están haciendo sus cosas. Después le escribe, primo tuyo, gracias por haberme dado el privilegio de haber servido en esto. Nunca empieces a hablar de cómo Dios tocó su corazón a través de cortarle el pelo a gente de la calle. Si nosotros tuviéramos ese corazón, si no lo tenemos, escuche, tenemos muy buena religión, pero no tenemos a Cristo. Pablo confrontó en Hechos y dijo, veo que son muy, muy religiosos, hacen cosas muy buenas para Dios en el aeropuerto, hacen cosas muy buenas para Dios, pero hay un altar que dice a Dios no conocido. Ustedes no conocen a este Dios. Sin embargo, Jesús dejó las 99 para ir por la perdida. Ahí le va, para los que les gusta esa canción se la voy a deshacer ahorita. Las 99 dejó en el aprisco, dice la canción, y por las montañas a buscarla fue. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que dejó las 99 en el desierto. Las ovejas de Jesús son ovejas de desierto. ¿Qué es eso? Ya, si se arrima una víbora, la oveja del desierto no se deja. Las pisa, las patea, pero son ovejas que no se dejan. Y las ovejas de Jesús se enfrentan a cualquier tipo de clima y de situación, pero Jesús las deja en el desierto, no en el aprisco. Las deja en el desierto porque están seguras para ir tras la última, que está perdida y está. Yo quiero invitarte a que reflexiones el día de hoy. ¿Qué oveja, qué perdida está cerca de ti, que está extraviada, que tú tienes la respuesta para esa persona? Tú eres, escúchame por amor de Dios, tú eres la respuesta a la oración de alguien. Tú eres la respuesta, tú eres el milagro que alguien está esperando. Tú tienes el mensaje que puede cambiar la vida de una persona. El juicio parecía la única solución moral para esta mujer, el condenarla y el acusarla, pero Jesús actuaba como si no los escuchara, sino que él dijo, no voy a hacer lo que ellos están pidiendo, no voy a seguirles el rollo, sino que si tú has pecado, deja tu pie, si tú no has pecado, dale. Y luego dice el verso 9, acusados por su conciencia. O sea, nadie más los acusó. Acusados por su propia conciencia, se empezaron a acordar de situaciones. Y fíjate, hoy en día, como una publicación compartida por donde hay juicio puede causar tanto daño, y no solo a las personas de afuera, sino los de adentro. Cristianos compartiendo en sus redes sociales, dañando la imagen, vituperando a Cristo y a la iglesia porque no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo.
Yo te invito el día de hoy a que todo lo que tú hagas en tus redes sociales comience a ser de edificación para otros. Otros van a compartir el daño que se hace en un lugar, en una ciudad. Tú compartes esperanza, tú compartes vida, tú compartes fe, tú compartes gozo, que tu Facebook, Instagram, lo que sea distinto a los demás. Nadie conoce la historia del hijo de Rick Warren. Todo el mundo habla de cómo se suicidó el hijo del pastor que ata una iglesia con propósito, pero nadie conoce la historia detrás de él. Nadie conoce la historia de este otro, Robert Williams se llamaba el actor, que decías tú, pero si se veía tan divertido, Robert Williams, y decías tú, se veía tan divertido y con la navicita de payaso y disfrutando y todas sus películas tan chidas y tan divertidas, y se suicida. Yo estaba en esos días, hace unas semanas, indagando entre páginas de internet, y me llamó tanto la atención de una página que se llama Movimiento de Cambio, en inglés, Change Movement. Y esta página habla acerca de historias de cómo vidas han sido transformadas, de hombres que se habían creído mujeres por mucho tiempo y de cómo el Espíritu Santo ha ido cambiando todo esto en sus vidas. Si haces esto de convertirte en un lugar seguro, digo conmigo, un lugar seguro. Si tú te conviertes en un lugar seguro, donde muchos pueden venir a recibir ayuda, esta iglesia, hermanos, y las 80 o 100 sillas más que quieren meter, les va a ser insuficiente. No porque se predique una palabra light, no porque se predique una palabra diluida, sino porque es una iglesia que sabe amar y sabe servir a todos. Porque es una iglesia que sabe confrontar en amor y que la confrontación no es más grande que el amor. El amor siempre debe de ser la base de todo. El amor debe de ser más grande que la confrontación incluso. Y al retirarse, Jesús conversó brevemente con ella y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella ni cuenta se había dado que todos se habían ido. De repente está tirada, temblando, con miedo, y ella solamente voltea y dice, no está ninguno. ¿Alguno te condenó? No, yo tampoco te condené. Dice un amigo que en esa época se acostumbraba que cuando venían a resolver alguna situación delante del juez, el juez venía, hablaba con el grupo de ancianos la situación, y cuando llegaban a un veredicto, el juez salía de ese lugar, se hincaba y escribía el veredicto en el suelo. Yo me imagino que Jesús, cuando la traen a ella y ellos están deseando matarla y apedrearla, Jesús empieza a escribir ahí, perdonada, amada, limpiada, no existe pasado para ella, eres perdonada, no hay juicio para ti. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Yo quiero que podamos reflexionar un poquito en este día. Yo soy un lugar seguro para otras personas. O soy el tipo de persona que cuando viene y se me confiesa alguna situación, corro a hablarlo con otros. Qué triste que un sacerdote con un voto que hizo, el silencio, vienen y le confiesan las personas sus pecados y el sacerdote se lo lleva a la tumba. Y lo que me da tristeza es que viene una persona con pecado y se lo platica a un cristiano y del cuerpo de Cristo no sabe. Todo mundo se entera. Y eso no debiera de ser. Debemos de convertirnos en lugares seguros. Jesús fue un lugar seguro para esta mujer. Él te dijo, ¿alguien te condenó? Yo tampoco te condeno. Y luego le dio la gracia y le dijo, vete y no peques. Estoy seguro que esta mujer se fue y no volvió a pecar por una razón, una causa. Había tanto agradecimiento, la sacó de morir. Jesús dijo, es cierto, la ley dice que los deben de matar, pero mientras yo ahora esté aquí, ninguna otra mujer va a morir de esa forma.
ninguna otra. Ser un lugar seguro implica incomodarse para hacer espacio para otros, pero la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Hay mucho pecado en Peñasco, sí, pero en esta ciudad está sobreabundando la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero que cortes de raíz eso en tu corazón. Si tienes dentro de ti de pronto momentos donde dices, no, este cuate aquel, y no le perdono a mí, y lo juzgo por su pasado, por lo que hizo, necesito tener un encuentro con el amor de Jesús. Porque al tener el encuentro con el amor de Jesús, lo que yo recibo de él, su amor, voy a poderlo dar a otros, sin llevarlos a juicio. Póngase de pie, por favor. No se me distraiga. Jesús fue llamado amigo de pecadores, de publicanos y de prostitutas. Y en lugar de crear distancia entre la mujer, creó conexión. Ya conmigo, conexión. A Jesús esto le costó la reputación de su ministerio. No fue llamado amigo de las mejores personas, sino de las peores. ¿Y qué clase de amistad es la que Jesús ofrecía? Juan 15, 12 y 13 dice que no hay mayor amor que este, que el dar su vida por sus amigos. Jesús, cuando ofrecía una amistad, él decía, te ofrezco una amistad que incluso estoy dispuesto a morir por esta amistad. ¿Tienes amigos así? ¿Tienes amigos por los cuales dices, mira, si tú lo que sea, van a ver conmigo, yo voy a salir a defender, yo voy a estar ahí? Él da la vida por sus amigos y nos invita a hacer esto también, a ser un lugar seguro donde nos podemos sacrificar por un amigo. Conexiones profundas que marcan la eternidad. Tú tienes la oportunidad el día de hoy de marcar la eternidad de alguien, pero eres un lugar seguro. Entonces somos un momentito y quiero que puedas recibir esa gracia que hay para ti. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que Él se muestra a mí, a nosotros. Jesús no nos está ofreciendo una relación temporal, sino que se muestra a mí. No te rindas con tus amigos. Así como el amor de Jesús no se rinde contigo, en los peores momentos no te rindas tampoco con ellos. Esta mujer había tenido contacto con la religión y la religión no la pudo cambiar. Lo único que la pudo cambiar fue la gracia redentora de Jesús. La salvó de morir, le dio un destino, le dio una nueva vida. Jesús vio a una mujer valiosa, vio un tesoro y la trató con honor de acuerdo a quién era ella y no por lo que había hecho. La dignificó, la amó y la restituyó. Y eso es lo que causa el perdón. Siento muy particularmente que esta noche es una noche donde debemos liberar perdón sobre las personas. Y escuche acá, perdón en el griego es la palabra volver a la posición como si nunca hubiera pasado algo. Cuando yo perdono a una persona verdaderamente, lo posiciono exactamente donde se dañó todo. Y no es fácil, solamente a través de Jesús. Yo quiero que pienses en esas personas que en algún punto, en algún momento, te han causado pelear hasta que me olvidara 5 minutos que soy cristiano para clavarlo. Pero ese es el día en que hay que soltar eso, que hay que decirle bienvenidos a casa. Que nuestro amor abrume a todas las personas. Abramos espacios, rompamos los paradigmas
de que en la iglesia únicamente hay gente buena y santa, sino que la iglesia sea el espacio donde todos tienen un lugar a su mesa. Ponga su mano un momento en su corazón. Espíritu Santo, oro para que el día de hoy se pueda liberar esa gracia, ese amor hacia todos los demás. Amor hacia las denominaciones, amor hacia todos los pastores, amor hacia todos los líderes, aun cuando no estemos de acuerdo, porque no nos sentamos en base al acuerdo, nos sentamos en base a Espíritu Santo, liberamos sobre Puerto Peñasco, Señor, gracia para amar, para dignificar y para restituir a todas las personas. Se libera el día de hoy los corazones. Estoy sintiendo cómo hay cosas que están cayendo en el corazón de algunos de ustedes. Gracia para perdonar. Gracia inmerecida. Recíbela, recíbela. Está para ti. Está para ti, está para ti. Tómalo, 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 tómalo. Gracia para perdonar a aquellos que te dañaron de pequeño o de pequeña. Gracia para amar a aquellos que tú crees que no merecen ser amados, aquellos que no merecen ser perdonados. Más. Más. Oh, estamos aquí para hacer luz. Estamos aquí para hacer sal y ayuda a otros. Si necesitas rendirle cuentas a una persona, busca una persona a la cual puedes rendir cuentas de tu corazón. Busca una persona con la cual te puede confrontar sin perder el amor de vista. Ayudemos a aquellos que nunca han tenido familia para que sepan lo que es pertenecer a una familia. Nos inclinamos junto a ellos hasta que todos hayan dejado sus piedras y extender misericordia. Padre, extendemos misericordia sobre los que nos han dañado. Extendemos misericordia sobre las personas que se han ido de esta iglesia y se fueron hablando mal. Extendemos misericordia para ellos. Extendemos misericordia sobre aquellos que nos han juzgado sin conocer.